Entonces habíamos hablado de cuál era su clasificación, cuál era el tratamiento que nosotros utilizábamos. En el caso de que fuera un diabético tipo 1, hoy vamos a hablar de los pacientes que son diabéticos tipo 2. Y para esto, entonces, tenemos una gama de hipoglicemiantes orales o también llamados antidiabéticos orales. Su utilidad en el tratamiento de la diabetes mellitus es bastante importante. Vamos a conocer cuáles son los mecanismos de acción de estos y también vamos a conocer sus principales efectos adversos y sus contraindicaciones. Vean que los primeros en sintetizarse fueron las sulfonilureas. Ya vamos a ver cuáles son las sulfonilureas. Se han desarrollado varios grupos. Dentro de ellos, el número 1, tenemos los fármacos estimulantes de la secreción de insulina. Tenemos los fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina. Hablábamos también en los términos anteriores que era la resistencia a la insulina. Les mostré también en un video cómo es que se secreta la insulina normalmente o fisiológicamente. También fármacos que lo que hacen es inhibir la absorción de glucosa y otros nuevos antidiabéticos orales que se llaman nuevos no porque se hicieron el año pasado, se sintetizaron el año pasado, sino que son nuevos en relación a, por ejemplo, las sulfonilureas o las biguanidas que tienen más tiempo de estar en el mercado. Entonces, dentro de los fármacos estimulantes de la secreción de insulina, tenemos dos grupos. Tenemos las sulfonilureas, que de primera generación, segunda generación y tercera generación. Dentro de ellos está la acetohexamida, la tolbutamida, la tolasamida y la clorpropamida. Déjenme decirles que estas sulfonilureas de primera generación ya no se utilizan en el mercado. Creo que solo la clorpropamida es la que ha quedado por ahí, algunas combinadas con otras moléculas, porque esos medicamentos tenían una vida media bastante amplia, bastante larga, por lo que inducían al paciente a una hipoglicemia y también hablábamos que la hipoglicemia en un paciente diabético o en cualquier persona que tenga una hipoglicemia sostenida lo puede llevar a la muerte. Esa no es de segunda generación, que ahí tenemos la glibenclamida, la gliborunurida, la gliclazida, y los de tercera generación que tenemos la glimepirida, la glipentida, la glipizida y la gliquidona. Y los derivados de las melitinidas, que está la repaglinida y la nataglinida, que son otra familia de fármacos, nada más que estos dos lo que hacen es estimular la secreción de insulina a nivel pancreático. Ahora, estos fármacos, las sulfonilureas, a corto plazo, provocan la liberación de insulina preformada en las células beta del páncreas al aumentar su sensibilidad hacia la glucosa. Esta acción es potenciada por estímulos. Ya vimos que el principal estímulo para la secreción de insulina es que haya presencia de glucosa. Y como consecuencia de esta acción, se disminuyen los niveles plasmáticos de glucosa y por ende esto resulta en mejora de los síntomas agudos de la diabetes. A largo plazo, la eficacia su eficacia hipoglicemiante es más problemática, ya que cuando el paciente pierde su capacidad de producir insulina como resultado de una evolución de la enfermedad, las sulfonilureas pierden su efecto al igual que si apareciese insulinoresistencia. Repito, cuando el paciente pierde su capacidad de producir insulina como resultado de la evolución de la enfermedad, las sulfonilureas pierden su efecto al igual que si apareciese insulinoresistencia. ¿Qué es lo que sucede al principio de la enfermedad en los diabéticos? Que hay mucha insulina o hay poca insulina cuando se presenta la resistencia a la insulina, para ver si entendimos ese término. ¿Qué sucedía con las personas diabéticas que tenían insulinoresistencia al principio, que eran los diabéticos tipo 2? ¿Qué pasaba con esa insulina? ¿Era poca o era bastante?
Es bastante, pero el organismo no la está captando de manera adecuada. Correcto, es bastante, muchas gracias. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que el organismo ya no produce insulina porque está produciendo cantidades exageradas y llega un momento en que se gasta esa insulina y de esa manera pues se comienza a producir poca insulina. Las características de las sulfonilureas es que tienen una absorción buena por vía oral, se fijan fuertemente a proteínas plasmáticas, tienen un volumen de distribución variable, tienen una semivida desde 1.5 hasta 24-48 horas, como la clorpropamida, era lo que les decía, que cuando se utilizaban estas sulfonilureas de primera generación se miraba que podían tener un efecto más hipoglicemiante en el paciente y por lo tanto puede llevarlo a ese efecto adverso o ese efecto secundario que no queremos. El metabolismo es de proporción variable, la eliminación es renal, es por eso que en pacientes renales hay que tener mucho cuidado. Por lo general, cuando nosotros investigamos una crisis de hipoglicemia en el paciente, siempre tenemos que mandar a hacer pruebas de función renal para determinar si es que hay un acúmulo de las sulfonilureas, ya que estas pues tienen una eliminación renal. Atraviesan la barrera placentaria y pasan la leche materna, por lo cual no pueden utilizarse durante el embarazo y durante la lactancia. ¿Qué fármacos dijimos que íbamos a utilizar durante la lactancia y el embarazo? En el cuadrito que hicimos. Hola. ¿Qué fármacos vamos a utilizar durante la lactancia y el embarazo? O el embarazo y la lactancia. Están ahí, chicos, o me desconecté. Buenas tardes, doctor. De acuerdo al cuadro, dijimos que íbamos a utilizar la insulina y la metformina en la diabetes. Correcto. Correcto. Entonces, dentro de los efectos adversos de las sulfonilureas está la hipoglicemia, que les digo es bastante mortal, debe evitarse su empleo en ancianos, enfermos hepáticos y renales. Y vean que una de las desventajas de las sulfonilureas era un aumento de peso, tiene molestia, pueden haber molestias gastrointestinales ligeras, reacciones de hipersensibilidad y alteraciones a nivel de la médula ósea. La insulina que estuvimos hablando de análogos de insulina, que solo les presenté los nombres, no hablamos mucho de las características, pero las insulinas lo que producen es aumento de peso o disminución de peso. ¿Y por qué? Estamos usando de repaso esto también, porque hay que saber cuáles son las que no se utilizan, cuáles son, perdón, las que producen aumento de peso y quienes producen disminución de peso. ¿Qué pasaba con la insulina? Si mal no estoy, doctor, creo que con la insulina era aumento de peso. Hay un aumento de peso, es una hormona anabolizante, o sea que provoca o construye moléculas de pequeños tamaños hacia macromoléculas y es una desventaja, por eso cuando ustedes tengan o vean pacientes que les digan que han estado aumentando de peso al utilizar la insulina, es por eso, ¿verdad? También deben de, una de las precauciones es que presentan importantes interacciones con otros fármacos y la eficacia hipoglicemiante está en estrecha relación con los niveles plasmáticos.
Ahora, las meglitinidas. Estas provocan liberación de insulina. Vean que las meglitinidas son una secuencia de la sulfonilurea, de la glibenclamida, de las que derivan dos análogos, o sea, dos, como quien dice, hermanos. Tenemos la repaglinida y tenemos la nateglinida. A diferencia de las sulfonilureas, su acción es dependiente de la presencia de glucosa. De lo contrario, no son capaces de actuar. Por este motivo, disminuyen el riesgo de hipoglicemias en ayunas, aunque pueden provocarla en función de la dosis que estemos utilizando. Características de eso, tenemos que hay liberación y secreción más ajustada de los niveles de hiperglicemia postprandial, actúan con mayor rapidez que las sulfonilureas, se absorben rápidamente y se metabolizan en el hígado. La nateglinida tiene una vida media superior a la repaglinida. No se han escrito interacciones con fármacos inhibidores de su metabolismo. Pueden ocasionar molestias gastrointestinales, en raras ocasiones reacciones de hipersensibilidad, y también tienen ese problema que pueden provocar un aumento de peso. Luego tenemos ahora, lo que hacen los fármacos que vimos en las meglitinidas y las sulfonilureas es que ayudan a la secreción de insulina. Es por eso que en pacientes tipo 1 nosotros no vamos a poder utilizar la insulina, perdón, las sulfonilureas ni las meglitinidas porque necesitamos que haya algo de células beta en el páncreas para que de esa manera entonces no pueda haber una secreción de insulina. En este caso, a diferencia de los secretagogos, que así también se llaman, los que disminuyen la resistencia a insulina no necesitan, tienen otro mecanismo de acción. Es diferente. Entonces, dentro de ellos tenemos la biwanida y el fármaco representante es la metformina. Les voy a poner un videíto que dura 5 minutos acerca de las metforminas para que ustedes puedan ver. Es una plática que tienen dos personas, pero me pareció de manera sencilla que estaba bien. Entonces se los voy a poner para que miremos un poquito esto de las metforminas. Espérenme que no le di. No le di compartir con video. Ok. Ustedes me dicen si escuchan o no escuchan. Un paciente mío en la consulta con diabetes tipo 2. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ok. Un antidiabético, la metformina. ¿Tú qué opinas de ese antidiabético? Bueno, la metformina es un fármaco que va muy bien en los pacientes con diabetes tipo 2, que es para la persona que me dices que se lo han puesto. De hecho, se considera que es el fármaco de elección. Esto quiere decir que es el primer fármaco que tenemos que utilizar en los diabéticos tipo 2 cuando con una alimentación adecuada y ejercicio físico no es suficiente para controlar la diabetes. ¿Cómo actúa exactamente la metformina? Bueno, pues mucha gente ya sabe que en la diabetes tipo 2 el problema fundamental es que la insulina no hace bien el efecto y al no hacer bien el efecto se necesita más insulina. Eso es lo que llamamos resistencia a la insulina, porque se necesita más cantidad para hacer el mismo efecto. Y la resistencia a la insulina se manifiesta en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, en el tejido graso. Bueno, pues la metformina lo que hace es que mejora la sensibilidad a la insulina, sobre todo en el hígado. También un poquito en el tejido muscular, pero sobre todo en el hígado. Y entonces, al mejorar la sensibilidad a la insulina, pues hace que la insulina haga mejor el efecto y por tanto disminuyen los niveles de glucosa, sobre todo en ayunas. La metformina disminuye el nivel de glucosa sobre todo en ayunas. Vale, eso es cómo actúa la metformina, pero ¿cómo se metaboliza? Bueno, pues una persona con diabetes tipo 2 que se toma la metformina, en el intestino la metformina se absorbe, pasa a la sangre,
va al hígado y al músculo, donde hace que la insulina actúe mejor, y por eso con la misma insulina bajan las cifras de glucosa, y luego se elimina por el riñón. Es muy importante saber que se elimina por el riñón, puesto que si el riñón no funciona bien, en ese caso no se debe dar la metformina, porque podría dar lugar a complicaciones importantes. Y otra pregunta tengo, ¿de qué manera baja la hemoglobina glicosilada? O sea, ¿en qué cantidad? Sí. Bueno, pues es un fármaco bastante potente, porque todos los diabéticos saben, o la mayoría saben, que la hemoglobina glicosilada es la media del azúcar durante los 3 meses anteriores, y ellos te preguntan, ¿cómo tengo la glicosilada? Y entonces se dice, bueno, pues la glicosilada te baja entre 1 y un 2%, que es una bajada muy importante. ¿Se puede asociar a otros fármacos? Sí, sí, claro. Piensa que en la diabetes tipo 2 hay, no solo hay una resistencia a la insulina, es decir, la insulina no hace bien el efecto, sino que también hay una disminución de la producción de insulina por parte del páncreas y otra serie de alteraciones. Entonces, hemos dicho que la metformina mejora la sensibilidad a la insulina, pero se podría asociar, por ejemplo, con otro que sacara insulina del páncreas, o con otros que tengan otros mecanismos de acción que potencien la acción de la insulina y que mejore el control de la diabetes. Lo iremos viendo en otros vídeos. Contraindicaciones. Efectivamente, claro. No se puede mandar si hay una insuficiencia renal. Entonces, antes de mandarlo, siempre tenemos que tener el filtrado glomerular, que nos indica si los riñones filtran bien, funcionan bien. Si el filtrado glomerular es menor de 60 mililitros por minuto, entonces está totalmente contraindicada, porque existe el riesgo de producir una complicación muy grave que se llama acidosis láctica, que no se produce cuando no hay insuficiencia renal. Hay otros casos de contraindicaciones. Si te he dicho que el problema más grave de la metformina es que produjera acidosis láctica, el ácido láctico se produce cuando falta oxígeno. Entonces, siempre que haya una situación grave en el organismo, una insuficiencia hepática o una enfermedad pulmonar, el EPOS que llaman, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, alcoholismo, que pueda faltar oxígeno, también en esos casos está contraindicada. Aparte de las contraindicaciones, ¿tendrá sus ventajas y tendrá sus inconvenientes la metformina? Sí, todos los fármacos tienen sus ventajas, claro, y sus inconvenientes, claro. Es decir, tiene indicaciones por las cuales los damos y también tiene efectos secundarios. Entonces, la metformina hay un 15-20% de pacientes que no la toleran. Y no la toleran fundamentalmente porque les puede dar dolores abdominales, les puede dar diarrea, son molestias sobre todo a nivel digestivo. Hay otros síntomas, otros efectos secundarios que también se pueden producir, pero son bastante menos frecuentes. Incluso en algunos casos puede haber una disminución de la absorción de la vitamina B12, un sabor metálico en la boca, pero podemos decir que el problema más importante que tiene la metformina en cuanto a efectos secundarios son los efectos a nivel intestinal, con dolores abdominales, diarrea, etcétera, etcétera, que si un paciente los tiene, pues se le quita el fármaco y se pone otro, que tenemos muchos más. O sea, no hay por qué aguantar. De todas maneras, se pueden minimizar estos efectos, como empezando con dosis más bajas y cada 2 o 3 días ir aumentando hasta llegar a la dosis adecuada en cada paciente. Ok, denme un minutito, solamente voy a... Ok. Vamos a seguir entonces. Entonces ahí tenemos la vihuanida, que es la metformina, y tenemos otro grupo de fármacos que se llama tiazolidinedionas o glitazonas, o también llamadas en otros libros tiazolidindionas. Yo recuerdo que cuando llevaba fármacos me hicieron esa pregunta: ¿a qué grupo pertenece la pioglitazona o la rosiglitazona? Y me salió mala porque no escribí bien tiazolidinedionas. Entonces ahora ya no se me olvida desde ese momento. Entonces la metformina, vean que la metformina, chicos, es un antihiperglicemiante, un antihiperglucemiante, pero no es un hipoglicemiante.
O sea que la insulina lo que hace es mejorar la absorción de glucosa, la captación de glucosa por los tejidos periféricos. Entonces, difícilmente la metformina, o imposiblemente, para decirlo así, nos va a provocar lo que es una hipoglicemia. Reduce la hiperglicemia basal y postprandial, no es activa en la insulina, no es activa en ausencia de insulina, y los efectos adversos son aumento de la penetración de glucosa en los tejidos, mejorando el metabolismo, disminuye la gluconeogénesis hepática y síntesis de glucosa, disminuye la absorción intestinal de glucosa. Características que tienen. Vea que las características de ella es que tiene acción sobre lipoproteínas, o sea que disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Tiene una buena absorción por vía oral y tiene una semivida de eliminación de 2 a 4 horas. Los efectos adversos, y eso lo mencionó en el videíto el señor, no sé si es médico, yo me imagino que sí, por la manera en cómo habla, los más frecuentes son los gastrointestinales. Los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales y la reacción grave más importante es la acidosis láctica y debe suspenderse también de 24 a 48 horas antes de una intervención quirúrgica o una prueba de contraste iodado por su potencial efecto nefrotóxico. Cuando uno está llenando una forma que llenando los datos clínicos o se llama como una autorización para hacerle un estudio con contraste, que por lo general es con yodo, un contraste yodado. Entonces ahí le preguntan que si ha tomado o ha estado consumiendo metformina en las últimas 48 horas o en los últimos 3 días, porque sí puede llevar a un potencial efecto nefrotóxico y llevar al paciente a insuficiencia renal. Interacciones medicamentosas, simetirina, disminución del aclaramiento renal. AINES, lo que hace es disminución del filtrado glomerular. Otra cosa importante de la metformina es el fármaco que mayormente se combina con otro fármaco. Sí, ya vamos a ver una tabla en la cual es el fármaco que sí se combina con otros fármacos porque tiene su mecanismo de acción, y ustedes van a ver en el mercado que siempre va a haber una biguanida, una metformina y va a haber una sulfonilurea, ya sea con glicacida, glicicida, una glibenclamida, glimepiride, combinada con una metformina para potenciar su efecto. Sí se pueden combinar porque el mecanismo de acción de la metformina es diferente a la sulfonilurea, ya nosotros lo vimos. Y algo que no se me debe olvidar, y ustedes tampoco, es que por lo general los pacientes no les gusta tomar metformina por los efectos gastrointestinales que eso puede dar. Les dan diarrea, comen cualquier cosa y tienen dolor de estómago o tienen dolor intestinal, entonces el paciente deja el medicamento, y para eso hay que comenzar con dosis más pequeñas e ir aumentando la dosis hasta que el paciente pueda tolerar el medicamento. Luego tenemos las tiazolidinedionas o glitazonas, que estas mejoran la sensibilidad, aumentan la acción de la insulina, pero sin incrementar su acción, su secreción. Olvidé decirle de la metformina también que la metformina ayuda a bajar de peso, y esa es una ventaja porque recuerden que una de las causas de la resistencia a la insulina es esa misma obesidad. Entonces, si nosotros logramos que el paciente logra perder unas libras, estamos teniendo ganancias, a diferencia de la insulina y los otros medicamentos que vimos, que lo que hacen es un aumento de peso. Entonces, las glitazonas aumentan la captación de glucosa, aumentan la fijación de la insulina, la membrana y la expresión de transportadores, disminuyen la gluconeogénesis hepática, y esto hace que se absorba bien por vía oral, tiene una buena disponibilidad y un metabolismo hepático. Algunos efectos adversos son retención de líquido con formación de edema, anemia, aumento de peso, alteraciones hepáticas, molestias gastrointestinales y fractura de cadera en mujeres, que puede darse por la desmineralización. Ahora vamos a otro tercer grupo de fármacos, que son
los fármacos que inhiben la absorción de glucosa. Y dentro de ellos tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Aquí está la carbosa y está el miglitol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí en ese tubo que ven ustedes, llegan los hidratos de carbono en forma de polisacáridos en moléculas más grandes, y para que puedan ser absorbidos por los enterocitos a nivel del tubo intestinal, tienen que ser moléculas más pequeñas. Entonces la alfa-glucosidasa lo que hace es romper esos hidratos de carbono de cadena larga y los hace monosacáridos y como glucosa y puedan ser absorbidos por el intestino. Entonces lo que hacen los inhibidores de la alfa-glucosidasa es que inhiben la enzima, la alfa-glucosidasa, y de esa manera no hay monosacáridos y no se pueden absorber en el intestino y por lo tanto estos son excretados por las heces. Lo anterior produce una elevación postprandial de glicemia menor y más tardía. También puede utilizarse conjuntamente con los anteriores fármacos y las reacciones más frecuentes son de tipo gastrointestinal. Debe evitarse su uso en caso de insuficiencia hepática. Este sí que es rapidito, la carbosa y el miglitol. Ese es su mecanismo de acción y no hay como muchas cosas así importantes de qué hablar. Y luego tenemos los nuevos antidiabéticos orales, que esos son los que son basados en las incretinas, que son hormonas gastrointestinales liberadas después de la ingesta de alimentos. Estas lo que hacen es estimular la secreción de insulina y así de esa manera se han sintetizado estos simuladores de incretina que activan los receptores para la simulación. Esto sí que es un poquito, presten atención con esto que vamos a hablar ahorita, porque para que puedan entender el mecanismo de acción de estos fármacos debemos de saber un poquito de fisiología y voy a tratar de explicarles. Entonces, ¿en qué consiste el efecto incretina? Que a mayor liberación de insulina por el páncreas, cuando el estímulo de glucosa es gastrointestinal, comparado a cuando el estímulo es a nivel local, este efecto puede aumentar de dos formas. Número uno, producir un GLP-1 que no sea inactivado por la dipeptidilpeptidasa 4, eso significa DPP4, o inhibir a la enzima que desactiva las incretinas mediante los inhibidores de la DPP4. Entonces, GLP-1 significa péptido parecido al glucagón. Y hay dos análogos de esto. Está el exenatide y liraglutide. Hay otros más, pero están en investigación. Y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 son la sitagliptina, la vildagliptina y la saxagliptina. Si yo doy los análogos del GLP-1, que es el exenatide y liraglutide, lo que van a hacer es aumentar la glucosa. Les voy a mandar otro link porque se va a acabar la sesión.